Abrimos la mesa en perspectiva de este jueves 23 de junio de 2016 y lo hacemos con los saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días para todos. Fernando Butazzoni, ¿cómo te va? Buenos días. Esteban Valenti, que regresa. Buenos días, buenos días. Y otro que regresa, pero como invitado, Fernando Escriña, que tantas veces formó parte de esta mesa. Exactamente, Buen día, Fernando. con mucho gusto. ¿Cómo están todos? Siempre, lo extrañamos. Yo también. Vamos al primero de nuestros temas. Con los votos del Frente Amplio y el Partido Independiente, la Cámara de Senadores rechazó ayer la formación de una comisión investigadora con fines legislativos sobre corrupción. La propuesta había sido realizada por el senador Pedro Bordaberry, que entendía que los hechos de corrupción que están ocurriendo en la región tienen impacto en nuestro país. Durante el debate, varios legisladores frente amplistas destacaron que Uruguay está bien posicionado en los rankings de transparencia y argumentaron que Bordaberry había hecho un planteo demasiado general que no justificaba la formación de una comisión. El senador Colorado, en cambio, enfatizó que estas comisiones pueden constituirse sin que sea necesario denunciar un hecho concreto y además advirtió: vale la pena abordar el tema porque la corrupción va a llegar. Será el año que viene o con el cambio de gobierno, pero va a llegar, insistió Bordaberry. Los escucho, señores. A mí me parece legítima la preocupación por el tema de la corrupción. De hecho, el Parlamento acaba de formar una comisión para investigar la financiación de los partidos políticos vinculada a la corrupción justamente y tratando de mejorar los sistemas de lo que son las contribuciones que se hacen a los partidos. Es decir, es sabido que en todo el mundo la financiación de los partidos es una de las maneras en que se corrompen los partidos, porque las campañas cuestan cada vez más caras, sobre todo vía televisión. Aparecen los operadores, estos agentes recaudadores, el dinero no alcanza, los candidatos piden más dinero, necesitan publicidad, necesitan permanentemente, y entonces empiezan los compromisos, a veces compromisos que no son buenos o compromisos que después se tornan exigencias para el gobierno, y además con esta clase de intermediarios que son los operadores, que a veces son los que generan las complicaciones, ¿no? Bueno, justamente la formación de esa comisión fue mencionada o destacada por varios de los senadores del Frente Amplio para defenderse, entre comillas, cuando se les señalaba: bueno, ustedes no son suficientemente activos o proactivos en esta materia, sino como que no, se han tomado varias medidas que van en esta dirección. Claro, no, yo lo que indico es que el tema es un motivo de preocupación constante, está en todo el ambiente y cito como ejemplo esta comisión. En cuanto a una comisión genérica sobre la corrupción, cuesta entenderlo, salvo que fuera más concreta, ¿no? Creo que de todas maneras una comisión que se dedicara exclusivamente al tema corrupción podría empezar haciendo algunas cosas muy útiles. Por ejemplo, dotar a la Junta Anticorrupción, que tiene un nombre mucho más largo, de ética, etcétera, etcétera, de instrumentos para funcionar. La Junta, yo la conozco desde su formación, no tiene posibilidades de control ninguno, simplemente es un archivo donde se ponen sobres con las declaraciones, y no ha participado absolutamente en nada que tenga que ver con investigaciones sobre casos de corrupción. Y yo creo que ese sí sería un buen motivo, ese sería un buen tema para legislar y para que efectivamente hubiera controles, tuviéramos una Junta Anticorrupción que funcionara realmente, porque yo creo que lo que dice Bordaberry sí tiene razón en cuanto a que estamos rodeados de un marco muy complicado. Y el marco muy complicado es Brasil y Argentina, con una corrupción rampante en los gobiernos y en el sector privado, y bueno, Venezuela, que ha sido nuestro socio comercial y político en estos últimos años, y creo que eso da materia más que suficiente para ocuparse del tema, ¿no? Bordaberry mencionó algunos ejemplos, ¿no? En el caso de la relación con Argentina, a través de la llamada ruta del dinero K, ha habido impactos acá en Uruguay, y en el caso de Brasil, por el lado de los contratos para la obra de la regasificadora entre el Estado uruguayo y la empresa OAS, que estuvo involucrada a su vez en el escándalo de corrupción de Petrobras. Y Venezuela, Emiliano, con los negocios con Venezuela, que los tenemos desde hace 10 años, hay denuncias planteadas con todos los negocios relativos a Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cosas que son diferentes, ¿no? Una es la problemática de la corrupción en América Latina, que hay que estar ciego para no percibir un fenómeno que se destapa, pero que tiene años, digamos, tiene mucho tiempo de funcionamiento. Y otro es esta iniciativa puntual del senador Bordaberry. Yo estuve leyendo detenidamente su exposición de motivos,
sus argumentaciones me parecen realmente muy pobres, ¿no? Como de un vecino que de mirar televisión se le ocurrió escribir sobre ese tema. De todas maneras, yo creo que el Parlamento puede hacer cosas muy útiles vinculadas con el tema imagen pública de los políticos y corrupción. Por ejemplo, tener una página en Internet administrada por el propio Parlamento en el cual se expliciten detalladamente declaraciones de los propios parlamentarios con respecto a sus bienes, a sus vínculos con negocios privados, algo que no costaría nada, no habría que hacer absolutamente ninguna ley, sería aquellos parlamentarios que se nieguen a ello, simplemente queda constancia de que no están ahí. Me parece que son gestos muy sencillos, muy útiles, que no, claro, no generan grandes titulares, ¿no? Pero me parece que sería muy simple. Bueno, lo otro esta semana tenemos una ola de decisiones de dirigentes, en particular parlamentarios, que resuelven dar a conocer sus declaraciones juradas de bienes e ingresos. Claro, pero ¿por qué el Parlamento no puede decidir por simple votación, decir, bueno, vamos a crear un sitio web en el cual todo eso se explicite y quede registrado de manera oficial, a través de una página que sea oficial del Poder Legislativo uruguayo, que es uno de los poderes del Estado? Me parece que es una medida sencilla. Lo otro es como abrir una gigantesca canasta y que cada uno invoque ahí los papelitos que quiera. Entonces me parece que es poco razonable una comisión genérica sobre corrupción, cuando acá hay leyes, hay otras comisiones, no está solamente esa, sino la de los Panama Papers, hay otros grupos que están trabajando. Me parece que, no sé. Fernando, vamos contigo. Sí, yo creo que el Parlamento perdió una buena oportunidad de crear una comisión. Más allá de los tecnicismos, si es una comisión con fines legislativos o si lo es con fines de investigación de la administración, lo cierto es que, y en eso estoy de acuerdo con Fernando, pero lo encaro de otra forma, creo que los buenos vecinos, el ciudadano uruguayo, está más representado en esta solicitud de establecer mecanismos preventivos que después, tomar medidas a posteriori. El senador Bordaberry además fundamentó su solicitud en estos casos concretos, algunos de los cuales mencionaba Emiliano, pero además con la ausencia de algunas normas que serían necesarias y que esta comisión podría haber provocado. ¿Cuál es el hecho del delito de enriquecimiento ilícito? Todos los institutos que hacen relación al perdón y a la delación, y se perdió una oportunidad, y me parece además que se hizo de la mano de... Tú hablas de la norma esta del arrepentido. Del arrepentido. Que existen algunas... Existe para lavado de dinero, etcétera, en narcotráfico, pero no para delitos de corrupción. Delitos de corrupción. Podría haberse todo esto, incluso la propia página de la que hablaba Fernando, podría haber salido de allí un cúmulo de ideas. Ocurre que en estos temas se terminan politizando y están ellos o nosotros, entonces se interpreta que es todo un juego político, pero yo creo que los vecinos entendieron cuál es el tema. El tema es prevenir que determinados sucesos que suceden en Argentina y en Brasil, que además no nos olvidemos que son de gobiernos que han durante el transcurso de sus mandatos, los gobiernos del exterior han proclamado su afinidad con gobiernos nacionales. Venezuela es un caso muy concreto, y algunos otros elementos. Más allá de considerar que yo considero que la clase política nuestra es una clase política que no tiene absolutamente nada que ver con la clase argentina o con la clase brasileña. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se perdió una oportunidad. Estos proyectos se pueden presentar igual, naturalmente, ¿no? Esteban, ¿cuándo llegaste? Anteayer. Yo voy a decir ¿Estuviste al tanto de todo esto? No, sí, además Internet es obligatorio. Ahora, quiero quebrar una lanza por una realidad, no es solo América Latina. Vamos, no autocastigarnos. En España, uno de los temas centrales del debate de la campaña electoral es la corrupción de banqueros, de políticos, del gobierno, etcétera. De la monarquía. De todos los partidos, y de la monarquía. De todos los partidos. Sí, con prevalencia absoluta del PP. Prevalencia absoluta, lo reconoce todo el mundo. Además, basta ver la campaña electoral para ver que es el tema que nunca trata. Pero en Italia, en Roma, la candidata de 5 estrellas le ganó 2-1 al candidato del PD por corrupción, porque el gobierno anterior, que era del Partido Democrático, de centro izquierda, la corrupción era rampante. Entonces, a mí todo lo que tenga que ver
con el tema de la corrupción y prevenir es una cosa de sanidad pública. Ahora, cuando se maneja el tema de la corrupción, la precisión es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental. Es decir, y nosotros tenemos un ejemplo, que era la Argentina, como el tema de la corrupción era tan banal que al final resultaba que todo estaba en el mismo bolso, hasta que no se empezó concretamente a avanzar. Hablando de bolso, sí. Apareció un bolso con 9 millones de dólares. Sí, apareció más de un bolso. Entonces, fuimos de la valija de Anthony. Yo, por ejemplo... Sí, antes estaba la valija, sí. En este caso hay varias comisiones trabajando. Yo creo que en el tema de la legislación para la financiación de los partidos es un problema clave. Sí. Yo creo que el problema de las declaraciones de los políticos es un problema clave. No es cierto que la financiación de los partidos corrompe a los partidos, corrompe a los particulares también, que con la bandera de robar para la corona, después roban para ellos también. Eso es lo que pasó en Brasil, en Argentina, en España, en Italia, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso, primero no fue ellos y nosotros, porque el Partido Independiente votó con el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque por las mismas consideraciones. Pero propuso otra comisión. Sí, pero por las mismas consideraciones. Propuso una comisión especial. Yo creo que... Por otro lado, llamó la atención que el Partido Nacional no habló. Sí. Se sabía que acompañaba la moción de Bordaberry, no habló. Pero ninguno de sus representantes en el Senado hizo uso de la palabra. Yo creo que de todas maneras, cualquier preocupación que reafirme una precisa labor de investigación y legislación sobre los temas de la corrupción es un tema clave. Estamos lejos, no solamente estoy hablando de América Latina, Uruguay está lejos en Transparencia Internacional de España e Italia, para decir una cosa. Pero hay que estar siempre alerta, porque efectivamente el poder y sobre todo ciertas circunstancias están siempre acechando. Ahora, a mí me parece que esta comisión no agregaba. Lo digo, no voy a descalificar el proyecto o el objetivo de Bordaberry, él tiene sus razones, no agregaba. Van a llegar oportunidades en los próximos meses de debatir estos temas de manera permanente y va a haber que hacerlo. Ahora, voy a agregar una última cosa. Tampoco me gusta el sistema de que ahora todo el mundo publica las declaraciones, algunas declaraciones le da gana de hacer una colecta para darle algún mango, ¿no? De algunos políticos. ¿Qué es eso? Sí, lo puse en Twitter, me puse a leer algunas declaraciones y uno le da gana de hacer una colectita a ver si redondea para llegar a fin de mes. ¿Pero estás descreyendo de alguna de las declaraciones yo estoy juradas? Diciendo lo que digo, y estoy diciendo que también eso de que ahora también los privados y también el otro, es decir, abolamos la DGI y hagamos que todo el mundo haga declaraciones. Estás aludiendo allí al proyecto del MPP que prevé que también tenga que presentar declaración jurada de bienes e ingresos jerarcas de ONGs, mutualistas, empresas que tienen vínculos con el Estado. Es decir, que en realidad, en vez de tener una legislación completa y compleja como corresponde a un país civilizado, todo el país gira en torno a la sospecha de que somos todos sospechosos. Eso me parece una pérdida absoluta de orientación y de sentido, digamos, de la lucha contra la corrupción. Ahora, todo lo que sea lucha contra la corrupción, en particular después, me corresponde a mí, de un gobierno que yo apoyo, que hace 12 años que está en el gobierno, me parece bien. A mí hay una cosa que me molesta particularmente y es, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, hablando con gente de izquierda, no en esta mesa, ¿no? Pero gente que está con el frente y que detesta la corrupción y la combate y demás. Uno ve una doble cara allí, porque cuando hablamos de Brasil, del PT, de Lula y su corte, o hablamos de Cristina Kirchner, o hablamos de Chávez, Maduro, etcétera, tratan como decir, no, hay exageración, probablemente no sean ellos, no son corruptos, Cristina no es corrupta, Lula no es corrupto. Y pongo un ejemplo. Leí ayer en un diario que este diputado socialista Gonzalo Sibila había estado en Buenos Aires en un acto con Kicillof, conjuntamente un acto con Kicillof del Partido Socialista o algo así. Kicillof, que además está procesado, ¿no? Es un procesado. Y los dos hablaban del caso López, del caso del tipo que tiraba las bolsas en el convento, como casos excepcionales, diciendo, no, es un caso. Sibila utilizó allí el término traidor, lo calificó como traidor a la causa. Pero era hablando de algunos o de unos. Yo no acepto eso. Digo, en el Uruguay sabemos, en Argentina todo el mundo lo sabe,
que la corrupción no es un caso aislado. La corrupción en el gobierno de Argentina es una red, es un grupo que está encaramado en el poder y que está robando sistemáticamente de hace 10 años. Lo mismo que en Brasil. Es decir, no, es un caso aislado. Miren, este caso es un caso particular. El señor de las bolsas es un fenómeno único, después todos los demás son inocentes. Yo no puedo aceptar que la gente del frente me diga eso. No puedo aceptar que no vean lo que todo el mundo ve, que realmente es un grupo en el kirchnerismo, como había un grupo en el PT, dedicado exclusivamente a robar. Dice uno de nuestros oyentes, ¿qué pasa? ¿Están deseando que haya corrupción? No, estamos preocupados para que no haya corrupción. Claro, Bueno, yo, primero una cosa que me olvidé de decir, que la tenía en mente y después se me pasó, que sí creo que tiene un mérito la iniciativa de Bordaberry, que es tirar el tema una vez más arriba de la mesa, es decir, revolver las aguas. Y me parece que eso es muy bueno y habría que agradecerle al senador Bordaberry esa movida, por decirlo así. Lo otro que quiero decir es que efectivamente hay mecanismos que no implican a toda la sociedad, sino simplemente un pequeño grupo de personas de la clase política y adyacencias inmediatas que tienen fuertes vinculaciones con la cosa pública y con el dinero de todos nosotros. No, yo no creo que haya que, envolver a todo el país en una especie de marco de sospecha. También digo que las investigaciones sobre corrupción y la transparencia y las declaraciones juradas y la investigación de esas declaraciones juradas no presuponen sospecha. Lo que habría que tener claro es que ese debería ser un mecanismo normal y natural. En cuanto a lo que dice... Pero, ¿tú estás de acuerdo Sí. con un proyecto como el del MPP? ¿Con la extensión que le da a las declaraciones juradas? No, yo creo que es un poco excesivo. Es decir, creo que hay que encontrar un término medio razonable. ¿Para qué? Bueno, para que sea efectivo. Porque Claro. si nosotros ponemos a 50.000 personas en esa bolsa... Es no la hay manera de que nadie esté. La mejor manera de pasar un elefante inadvertido nadie es va a en una dedicarse manada de a una manada elefantes. de A menos que sea un elefante blanco. Sí, que hay pocos. Como elefantes blancos hay muchos. No hay mucho. Abundan. Bueno, me dejan terminar. ¿Es una porque alusión política esa? Sí. Tienen un entredicho personal. No, yo puedo contar, Rifirrafe. puedo contar una pequeña anécdota. Interfiere, Puedo contar- distorsiona las intervenciones de Puedo- otros habitualmente, como lo hacen habitualmente. ¿Puedo contar una pequeña anécdota Por al respecto supuesto. para distender aquí Por los ánimos? supuesto. Herrera, Luis Alberto Herrera, cuando ya era muy mayor, tenía 80 años, iba en el famoso ómnibus de la Victoria recorriendo el interior. Estaba viejito, claro, tenía muchas ganas de salir y demás. Y entonces cuando llegaba a los pueblos bajaban primero el candidatos, los diputados, los senadores, pero la gente gritaba, se ponía al lado de lo mismo, Herrera. Entonces Herrera decía, bueno, ya va, el elefante blanco va a bajar. Y era como el gran elefante en circo que bajaba. Y él mismo se tomaba el pelo, ¿no? Y decía, vienen a ver al elefante. No, y lo que otro que quiero decir es que yo creo que hay una diferencia sustancial entre la corrupción que hay hoy y la que había hace 25 años, y es que hoy se sabe, por los medios de comunicación, por internet, Wikileaks. por la interconexión, porque yo recuerdo, es cierto, la afinidad que planteaba Fernando entre sectores del Frente Amplio de Uruguay y el PT o el kirchnerismo en Argentina. También hubo afinidades políticas e ideológicas y hasta personales en gobiernos muy corruptos, tanto en la Argentina como en Brasil. Recuerdo el de Fernando Collor, que lo terminaron sacando de la presidencia, y el de Carlos Saúl Menem. Entonces, lo que yo creo es que habría que tener una actitud más proactiva. Es cierto, esta iniciativa de Bordaberry, no tal como está, es medio difícil de enmarcar y de que tenga utilidad, pero sí presupone la posibilidad de buscar otros caminos, no necesariamente las comisiones, porque en definitiva la comisión es una posibilidad, ¿no? Cerramos con dos No, cosas simplemente yo en cuanto a la amplitud de la declaración me parece un exceso en el sentido que yo creo que las declaraciones son muy importantes, pero vamos a decir las cosas como son declaraciones unilaterales. Nadie que ingresa en una vorágine de corrupción pone todos los bienes que hubo habidos bajo dinero ilícito en una declaración jurada y la presenta al Estado. ¿Tú decís que la declaración Tampoco, jurada sirve de poco? No digo que sirva de poco. Creo que es. No, te lo son pregunto todos porque hay símbolos. oyentes que dicen eso, ¿no? Bueno, pero son todos símbolos que llevan a un contralor, a una, digamos, a una
transparencia que colabora, pero no es lo único, Luis, por naturalmente. ejemplo, ¿no? por favor, ocultar o disimular bienes mal adquiridos es algo que puede hacerse en las declaraciones públicas. Sí, pero no es tan simple, no es tan simple. Es decir, no es tan simple poner bienes a nombre de sociedades, no es tan Hoy no simple. podés hacerlo. Y hoy hay un sinnúmero de normas que justamente a través del lavado de la lucha contra el lavado de dinero, del narcotráfico, de la corrupción y de la evasión, tienden a transparentar la titularidad de las propiedades, etcétera, ¿no? No es por la probidad de los hombres que vamos a combatir la corrupción en el Uruguay, aunque la probidad de los hombres y mujeres es fundamental, ¿no? No se arregla solo con normas, se arregla con un clima cultural, moral, sí, totalmente político, etcétera. En el Uruguay, ser corrupto es una condena implacable, cosa que en otros países, vamos a decir la verdad, desde Pedro I en Brasil estamos afanando. Y en la Argentina es una cosa insólita que no haya metido la mano en la lata. Me dejás un paréntesis. Había más gente adentro de la lata que no necesitaba ni siquiera meter la mano. Maradona haciendo el gol con la mano, festejado tantos años después. Bueno, con ahora, esto no quiero ofender obviamente al pueblo argentino. Cumplió ayer el aniversario, exactamente. 30 años, ¿no? Por eso Yo vi ayer otro gol. pensaba en eso. Una sociedad que festeja un acto, digamos, de ilegitimidad. Porque, contra los ingleses, ¿no? No, comprendo todo lo que eso significó, pero Cuando tú hacías referencia a los aspectos culturales que tienen, más allá de las normas, que lo reflejan naturalmente la cultura, pero digo, ¿hasta qué punto no se está validando violentar el ordenamiento jurídico, sea de un deporte o sea de... No lo dejan hablar, Esteban. Perdóname, Esteban. Estoy realmente como... Y bueno, se Acá fue, la- se Estoy poniendo al día, vos te Hay que fuiste. decirle una cosa, Esteban, las cosas han cambiado, Esteban. Así que ahora vas a tener que amoldarte a la nueva situación. Entonces, O a Que volar. fue a Sevilla, perdió su... No, acá estoy. no la perdió, pero perdió un pedazo. Una cosa importante. De todas maneras, es tal el fenómeno universal que ha asumido en la conciencia pública, en el descrédito universal de la política, de la FIFA, de sectores viejos de la iglesia, etcétera, etcétera, que no solo el clima cultural alcanza. Yo creo que aunque no haya comisión investigadora, hay normativas que actualizar. Por ejemplo, las potestades y los instrumentos de la Comisión Anticorrupción, que tendrían que ser mucho más activos y mucho más potentes.